Salmo 81 del 11 al 16. ¿Lo tienen? Leamos, hermanos. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. La importancia de escuchar al Señor. La importancia de escuchar a Dios. Pueden sentarse. ¿Cómo está el mundo ahorita? ¿Cómo está el mundo? Apanicado. Y no nada más el mundo, algunos cristianos despistados también. No nada más el mundo. ¿Ok? Pero si ustedes ven la Biblia, por ejemplo, en 1 Pedro 3:13 dice: ¿y quién es aquel que les podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, muchos cristianos sudan calenturas ajenas, por llamarlo de alguna manera, porque no entienden quién es su Padre y tampoco porque no le oyen. La gente desquiciada, la gente que tiene problemas mentales, hay un diagnóstico. Tienen cero en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Ok? La gente desquiciada, mal de la mente, es la que tiene cero, pero no tiene nada de Dios, menos de su palabra. La tiene como si fuera Satanás citándola, pero genuinamente por el poder del Espíritu no la tiene. ¿Ok? ¿Cuál es y yo les pregunto una cosa: ¿cuál es la gente normal para Dios? Si tú vas con un psicólogo y dices: ¿quién es la gente normal? A ti te van a buscar un trauma porque se lo buscan, te lo encuentran. A ver, ¿quién es la gente normal? En psicología, supuestamente, la gente normal es la que puede manejar los traumas o las cosas que tienen para una funcionalidad social. Eso psicológicamente es una persona normal. Pero tiene traumas. Sí. O sea, lo que me refiero es, la persona normal empieza a ser normal desde el punto de vista divino cuando ha nacido de nuevo y cuando empieza a entender su palabra y a escudriñarla y a conformarse a ella. ¿Ok? No los muy convencidos. Entonces, fíjense bien, hermanos. Los psicólogos se caerían sin chamba si la gente estuviera aplicada a la palabra del Señor. No habría hambre en el mundo si la gente se aplicara a lo que Dios dice. ¿Están de acuerdo? Sí. Hay gente despistada y dice: Señor, y te pido por todo el mundo que dales de comer. No, estás en contra de lo que Dios dice. Jesús dijo: y no pido por el mundo, solamente pido por los que tú me has dado. ¿Sí me explicó? Sí. Hay gente que seguía por sus sentimientos a orar, a pedir y todo, pero está totalmente fuera de foco. Por eso es la importancia de escuchar a Dios. El mundo está apanicado y esto no es nada a comparación de lo que va a venir. No es nada. Ahora, comparen eso y tú escuchas al Señor. Tú lo escuchas, dices: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Vale la pena oír eso? Amén, amén. Entonces, ¿cómo está el mundo de cabeza? Y aquí en este texto que estamos leyendo, el Salmo 81, Dios dice, es como si dijera: por favor, escúchame, no quiero que sufras daño. Amén. Fíjense, ¿qué dice Jeremías 6, verso 10? Jeremías 6, 10.
el Señor se lamentaba de los juicios que tenía que traer y lo explica en varias maneras, en varios lugares, pero aquí en Jeremías 6:10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Ya lo vieron? Sí. Dios se lamenta, dice: ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién amonestaré? Si no me oye. Si la Biblia les es cosa vergonzosa, no la aman. Y aquí hay que detenerse un poquito. Para ti, ¿qué es amar la Biblia? Constantemente conocerla, meterte a ella. Hay cristianos, desgraciadamente, que son, ¿cómo diría?, tipos religiosos, en cuanto a no tienen una relación con la Biblia, con Dios, y van el domingo a misa, digamos, y así. Y Dios, según ese texto, Dios nos quiere hablar, ¿no? ¿A quién hablaré? Él anda buscando a quién hablar. ¿A quién le hablaré? ¿A quién hablaré? Y aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa. Sus oídos son incircuncisos. O sea, veamos el clamor del Señor. Vamos al texto de Salmo 81. 81:11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Y tú podrías decir muchas veces: no, pues yo sí oigo. ¿No? Bueno, ahí oír se refiere a meditar de día y de noche en la Escritura, y la connotación de oír es oír para obedecer. Por ejemplo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. El bendito Dios que nos pudimos congregar, ¿no? Gloria al Señor. No, hace mucho sol, mejor no voy. O a esto no voy. O a esto no voy, ¿no es cierto? Ellos se erigen en su propio Dios, toman sus propias decisiones conforme a lo que les acomoda. Le dan la espalda a Dios y toman decisiones conforme a lo que ellos piensan. Así es la humanidad, ¿no? El mundo así es. ¿Por qué creen que muchos cristianos andan desanimados y apagados y así? ¿Cuál sería la razón? No escuchan a Dios. No lo escuchan. Si lo escucharan, dirían: regocíjate siempre. Siempre. Entonces, el pueblo, mi pueblo, su pueblo, le da la espalda. Ahí empieza el problema. Cuando se empiezan a tomar decisiones sin principios bíblicos. Por ejemplo, voy a una agencia de coches. Yo sé que a algunos les pasa por falta de conocimiento. Me ofrecen, mira, con cómodas mensualidades de 15,000 pesos te puedes hacer este coche. No está mal, sale. Pregunta: ¿el principio bíblico dice no? No estoy obligado a darte para la mensualidad del coche. Eso es jactancia. ¿Cuántos cristianos compran así? ¿Verdad? Porque no conocen el poder de Dios. En otras palabras, las personas que piden prestado o crédito es porque no se conforman a lo que Dios quiere en el tiempo de Dios. Quieren vivir fuera de lo que Dios les da. Y si piden prestado, están diciendo a Dios: como Dios no se ocupa de mis asuntos, yo me ocupo de ellos. Bien, tú viste lo de finanzas, ¿no? El estudio de finanzas, ya lo vimos, todo el estudio financiero que es basado en las finanzas bíblicas. Entonces, por eso el Señor dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Otra pregunta: ¿tú oyes al Señor
en el modelo universal de oración del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Debemos estar contentos con eso? Sí. No, ya nada más tengo 300,000 pesos en el banco, ¿qué voy a hacer? Estoy hablando de cristianos. Y bueno, mejor no toco ese tema. Pero es importante entender que ese tipo de acciones es cuando le das la espalda a Dios. Dios te da principios fundamentales. ¿Por qué nos reunimos? Para aprender esos principios, para que nuestra vida sea bendecida. ¿Ven? ¿Por qué muchos están enfermos? ¿Por qué? Falta de la palabra. ¿Saben otra de las maneras en que se desquicia la gente? ¿Saben por qué es? En que acaban desquiciados por promiscuos. Se acuestan con uno, con otro y acaban con la mente volada. Y eso es porque pues están pisoteando principios bíblicos. ¿Cómo van a acabar? Bien, Lucas. ¿Han visto cómo son las ninfómanas? ¿Saben lo que es eso? Totalmente endemoniadas, con un hambre insaciable de sexo. ¿Y eso qué es? Darle la vuelta o voltearse ante Dios, o no darle el crédito a lo que Dios dice. Bueno, Israel le da la espalda al Señor. Vean el verso 12. ¿Qué hace el Señor cuando alguien le da la espalda? Lo dejan en la dureza de su corazón. ¿Y en qué caminaron? Son los propios En sus propios consejos. Es decir, se erigen ellos mismos como Dios. Y ellos piensan, ¿qué dirá la Biblia? Pues no me interesa, porque yo tengo la capacidad suficiente para razonar y tomar el camino que a mí me conviene. ¿Verdad? Pero ¿quién es el único sabio? Acuérdense, lo que Dios nos dice, hermanos, es para nuestro bien, para nuestra bendición, para vivir quieta y sosegadamente. Vamos a tener problemas y luchas, sí. Pero tú puedes comparar tu vida, los que se han aplicado a la palabra de Dios, cómo es ahora y cómo era antes de Cristo. ¿Te volverías al otro allá? No. ¿Te volverías? No. Miren, hermanos, hay muchos, y quiero decirlo directamente, hay muchos que en las congregaciones que se sientan en la congregación, pero van al infierno. En cada congregación, estadísticamente, hay gente que no es salva. ¿Ok? Entonces, por eso es que uno tiene que estar recordando la cruz del Calvario, y uno tiene que estar recordando por qué Jesús murió. Dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Miren, dice que caminaron en sus propios consejos. Pongan mucha atención. ¿Cómo vas a saber tú cuál es el consejo divino? Las palabras, teniendo la Biblia, teniendo la palabra. ¿Cómo? Atendiendo la palabra. ¿Cómo la atiende uno? Leyendo. Y memorizándola, porque tienes que estar lleno, tienes que tener biblina en tu sangre. Tienes que tener biblina. Y por eso Dios en el pacto de salvación, y lo estoy repitiendo, Hebreos 10, 16 y 17, en el pacto de salvación, que lo dice el verso 17, dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Yo te pregunto, ¿estás lleno del consejo divino? Es lógico que los que tienen poco tiempo en Cristo no, ¿verdad? Pero alguien que tenga, ¿cuántos años tienes de cristiano? No, pues 10 años. Dime unos versículos, pues
Jehová es mi pastor, nada me faltará, y no salen de él. Entonces, ¿sí me explicó? El consejo divino es lo que nos guarda de la situación del mundo, y es lo que te vas a llevar de herencia por la eternidad. ¿Ven? Pero ¿qué hace Dios cuando alguien le da la espalda, según esto? Los deja, Dios los deja. A la dureza de su corazón. ¿Qué pasa a ese tipo de gente? Voy a repetirlo, que quede bien claro. Ese tipo de gente es soberbia. Soberbia. Porque ya saben de lo que Dios está diciendo, pero ellos se erigen como Dios y piensan, no, yo creo que es así. WhatsApp. ¿Cuál va a ser el fruto que van a cosechar ellos? Su propio consejo. Serán hastiados de sus propios consejos, ¿no? Después dicen, y Proverbios 14:14, vean Proverbios 14:14, ese es el resultado. Esos caminos será el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento. ¿Cómo va a ser el necio de corazón? Son. ¿Has visto una persona que está hastiada de sus caminos? Sí. Que está de malas todo el tiempo. Sí. Es de los, ¿se acuerdan de Blancanieves y los 7 enanos? Es Don Gruñón. ¿Se acuerdan? Sí. Es ese tipo de personas. Está hastiado de su camino, está hastiado de su vida. No tiene ningún propósito. ¿Para qué vive? Porque ha escogido sus propios caminos. ¿Les ha pasado? ¿Cuántas veces alguien se empeña en tener una cierta pareja? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y luego les va como en feria. Y luego ya no saben cómo deshacerse del tigre. Lo compran de cachorrito, lo venden hermoso. Crece y les da cada arañada y ya no saben qué hacer. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, es por darle la espalda al Señor. Les voy a decir algo. Bueno, de acuerdo a ese versículo, ¿quién está contento? Sabio. Proverbios 14:14. ¿Quién está contento? El hombre de bien. Sabio. El hombre de bien. ¿Quién es el hombre de bien? Sabio. Está con la palabra. El que está en la palabra de Dios y Dios va haciéndole crecer. Y ese es el hombre de bien. ¿Cómo va a estar su vida? Va a haber problemas, sí. Pero ¿cómo va a ser? La vida le será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere será como la mañana. Tendrá confianza porque hay esperanza. Se acostará y dormirá seguro, y muchos suplicarán su favor. Eso está en Job. ¿Amén? Amén. Entonces, por eso es que nos juntamos. Y bendito Dios que podemos juntarnos. Y yo sé y le pido a Dios que ustedes reciban la palabra que Dios quiere que reciban. Amén. Para que nos despertemos y entendamos qué clase de Padre tenemos. Ahí es un clamor de Dios en el Salmo 81. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. ¿Qué puede hacer Dios cuando tú le dices a una persona, oye, mira esto y esto? Y él, no. Oye, no. Es que, no. ¿Qué hace Dios? Bueno, por eso cuando mucha gente se muere, ¿y qué dice la gran mayoría? Descansa en paz, ¿verdad? ¿No dice eso? Sí. Oh, qué tremenda mentirota. Eso no puede ser. Es imposible. Porque Dios dice, si tú en vida nunca quisiste estar conmigo, no te voy a obligar a estar conmigo por la eternidad. Esa mentira satánica de que ya se murió y descansa en paz está en contra de la necesidad de un Salvador. Entonces, si se mueren, descansa en paz. Por eso mucha gente se suicida, ¿verdad? Y no saben lo que les espera. Entonces, Dios los deja a la dureza de su corazón.
Tremendo. ¿Qué dice Proverbios 12:15? Proverbios 12:15. Léanlo, por favor. El camino del necio, ¿cómo es? Derecho en su opinión. El que dice, no, es que yo pienso. No, es que yo creo. No, es que, mira, yo me imagino. ¿Cómo es ese tipo? O tipa. Necio. Necio. El camino del necio es derecho en su opinión. Y les va como en feria, pero según ellos van a todo dar, ¿no es cierto? Más el que obedece el consejo, ¿cómo es? Sabio. Ok. Dios nos da un consejo a todos. A hoy nos da un consejo. Memoriza mi palabra. El necio no va a hacer caso. El necio no hace caso. ¿Sí oyeron el consejo? Le dicen, no, ni oí. ¿Sí lo oyeron? Memoriza mi palabra. El que tiene mis mandamientos, ¿en dónde los tiene? En el corazón y en la mente. Y los guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré. Ahora, ¿cuánto vale más? Pónganme algo que valga más la manifestación de Dios en tu vida. Juan 14:21, y para los que no conocen mucho, apúntenlo. Ahí está diciendo el que tiene mis mandamientos y los guarda. Es el que tiene. En mi corazón he guardado tus dichos. O sea, memoriza la palabra de Dios. Y puedes empezar así. De repente hay algo que específicamente que te agobia. Algo específico que está sobre todas las cosas que te agobian. Busca un versículo que deshaga eso y memoriza. ¿Ok? Busca ese versículo y memoriza. ¿Ok? Por ejemplo, si tú estás pasando o tienes miedo de la enfermedad, ¿qué versículo aplicarías? No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. 1 Pedro 3:13, ¿y quién es aquel que les podrá hacer daño si vosotros les seguís el bien? Y hace muchos. Pero si tú no los tienes, ¿cómo le vas a hacer? Acuérdense, Dios dice, memoriza mi palabra. Ponte, yo la pongo en tu corazón y en tu mente. No voy a hacerlo si no te interesa. Hermanos, si tú estás enfermo continuamente, ¿qué versículo aplicarías? Proverbios 4. Proverbios 4 del 20 al 22. Cuando al final dice, y es medicina a todo su cuerpo. Si yo estoy enfermo continuamente, me aplico a esa palabra, aplica con la fe, y entonces ¿cuál va a ser el resultado? Medicina todo. Medicina a todo el cuerpo. Salmo 103. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, el camino, ¿cómo es el camino aquí en la tierra? ¿Cómo es el camino aquí? ¿Cómo está el mundo? ¿Lleno de qué? De tinieblas. De tinieblas. ¿Cuál es la lámpara que alumbra el camino? La palabra. Salmo 119, 105. Voy a repetir, si tú te metes a la Biblia y meditas y te llenas de biblina, cuando enfrentes esta vida llena de tinieblas, ya haz de cuenta que es una carretera sinuosa, con precipicios ambos lados, no hay línea enfrente, no hay línea divisoria. Tú sabes, si tú decides, si te llevas un foco de 20 watts para alumbrar tu camino, yo ves, mi pastor, nada me faltará. O te llenas de Biblia y enfocas con 10,000 watts ahí enfrente. O 100,000 watts. O lumens. Entonces, a ver, pregunta. ¿Conviene meditar y leer la Biblia y memorizarla? Sí. Claro. Yo sé que ustedes son muchos en eso, pero se lo repito por algún despistado que no lo ha hecho. Yo sé que aquí esto no existe, pero bueno. Es sarcástico, ¿verdad? Dios los deja a la dureza de su corazón. Imagínate
que tú conoces a alguien que es tranza y te engaña continuamente, ¿tú le confiarías tu vida a él? No, ¿verdad? Oh, qué terrible sorpresa. Jeremías 17:9, vean qué dice. Jeremías 17:9. ¿Cómo es el corazón? No se perverso el corazón. La persona que confía en su corazón, ¿cómo es? La persona que confía En su propio corazón. Es un necio. Es un necio. El que confía en su propio corazón es necio, dice la Escritura. Entonces, ¿tú confías en tu corazón? No. Es lo que dices. Pero ¿cómo son las decisiones generalmente? O sea, uno se cuenta, no, pues ¿cómo voy a confiar en mi corazón? No, es porque ya lo sabes. Pero generalmente estamos guiados por el cucharón, ¿verdad? ¿Qué ha pasado cuando te has guiado totalmente por tu corazón? Azotas. ¿Qué ha pasado? Tomar malas decisiones. Tropiezas. Vean ahora que están en cuarentena. Cada hora, en promedio de cada hora hay 155 llamadas de violencia familiar. Qué bonita familia, qué bonita familia. O sea, ¿pero por qué será? Se casan no por amor, sino por lujuria. La lujuria no es amor. Y entonces, tarde o temprano, cuando se acaba la lujuria, empiezan los gritos y sombrerazos. O antes. ¿Verdad que sí? Nadie dice nada. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Señor. ¿Vieron el testimonio de un evangelista del Caribe? Su hija se empeñó en irse con un incrédulo, no oyó razones. Pero es que lo amo, es una chulada de muchacho. 15 días después le voló la cabeza a la muchacha con una escopeta. ¿Cuántas veces? ¿Han visto los asesinos seriales? Sí. ¿Se acuerdan de Ted Bundy? Sí. Que para las es encantador y no sé qué. Y luego le sale la verdadera face. ¿Cuántos así se casan muy entusiasmados, verdad? No, es que es una chulada de muchacho, me trata todo dar. Sí, cómo no. Sí, y luego se casan. Bueno, yo sé que aquí no ha pasado eso, pero Jeremías 7. Fíjense lo que pasó, 7, 23 y 24. Mas esto les mandé, pregunta, ¿les mandó o les sugirió? ¿Mandó? Les mandó. ¿Quién manda? Dios. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que ahí la vayan pasando. ¿Dice eso? No, para que os vaya bien. Para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón como malvado. Dile al de junto, tienes un corazón malvado. Malvado. Sin gritos y sombrerazos, ¿eh? Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Pregunta, ¿qué pasa cuando alguien se empeña y se empeña y se empeña en llevarle la contra Dios? Y luego se preguntan, ¿por qué mira como me va? ¿No es cierto? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni su valentía el valiente, ni el rico en su riqueza. Alabes en esto el que se debe de alabar, en entender y conocer que yo soy Dios. ¿Cómo? A ver, ¿qué hace la gente? ¿En qué se alaba la gente? ¿En qué es su ego? Te voy a dar una ley espiritual. Entre más quieras elevar tu ego, más lejos vas a estar de Dios. Entre más quieras elevar tu ego, más cerca estás del diablo.
Por eso tú tienes que preguntarte siempre, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué me mueve a hacer? ¿Qué me mueve a hacer lo que hago? Fíjate, ¿por qué quiero hacer o por qué hago lo que hago? Muchas de las gentes hacen cosas porque quieren figurar o quieren destacar o quieren sentirse protagonistas. ¿Ok? Eso Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. Porque están guiados por su corazón malvado. ¿Qué aplaude el mundo? La soberbia. ¿Cuánto tienes, cuánto vales, no? ¿Verdad? No los veo convencidos. No, sí, sí. ¿No es así? ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Y la gente se lo cree. Se lo cree. Me acuerdo que una vez estábamos en sobremesa en casa de mis suegros, los dos vivían, y una persona que le ha ido muy bien, ha comprado creo que 3 o 4 edificios, esto y lo otro. Se ha casado ya 3 veces. No le ha ido a todo dar, ¿eh? Entonces, primero en San Diablo capítulo 1 le ha ido a todo dar. Eso no es que te vaya bien, pero lo más difícil es romper la coraza que hay. Dios no tiene empacho en que tengas lo que tengas, pero es para gloria suya. Voy a repetir, Dios no tiene empacho. Abraham era riquísimo, ¿no? Pero la diferencia, la grande diferencia es que lo uses para gloria de Él o para tu gloria, para su reino o para tu reino. Ahí sí es difícil. Estás guiado por el corazón malvado. ¿Cuántas personas ponen su esperanza o su fundamento en las riquezas o en el dinero? Eso también Dios lo aborrece. La gente se siente segura si tiene un montón de lana, ¿no es cierto? Sí. Pero no se siente segura si está delante de Dios. Elimina esto por lo otro y tarde o temprano le va a pasar factura. Tarde o temprano. Hermanos, grábense algo. Grábense algo. Vean, Salmo 119. A base de la repetición, la palabra de Dios se fija. ¿Se han dado cuenta que ya se saben muchos versículos de memoria porque lo repito? Sí, sí. Es un principio que aprendí hace en el 89. La repetición hace que se fije la palabra. Salmo 119, 72. Mejor es la ley de mi boca, ya es el ¿Ya se lo saben? Sí. Ahora bájenlo al corazón y practíquenlo. Una cosa es saberlo, otra cosa es creerlo. ¿No es cierto? Oye, fíjate que hay un señor, es un ejemplo, que quiere una Biblia. Pues, quiere una Biblia. Y la Biblia cuesta 200 pesos. Y hace mucha falta. Y yo siempre, vamos a orar para que el Señor se lo mande. No. Ese tipo de cristianos mezquinos son una aberración para Dios. Una aberración. Yo sé que Dios la manda, pero digo, como los testimonios que han dado. Pero, oye, ves una necesidad y ¿qué hace que la Virgen te habla? ¿No es cierto? Y ahí, a la luz de la... ¿Qué es mejor que millares de oro y plata? La palabra. La palabra. Si quieres invertir en algo que te reditúe, compra Biblias y regálalas. Ya ven que en la casita siempre tenemos Biblias para regalar. Todo el mundo sabe eso. Bueno, entonces, hemos invertido decenas de miles de pesos de hace 30 años en eso, decenas de miles de pesos, y no porque lo estoy cantando, pero es porque es para invertir en la palabra, en el reino divino. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Será cierto? Pregunta.
¿Será cierto eso? Para ti en lo particular te ha sido mejor que millares de oro y plata. ¿Lo has experimentado? Fíjense lo ridículo que es, ¿no? Muchas personas están enfermas o algo y Señor, te pido que me sanes y sácame de este y el otro, ¿no? Dios la saca y el diezmo, ahí sí no. No me alcanza. ¿Sí o no? No, este ya está pidiendo el diezmo porque ya quiere cambiar de coche. Ya lo sé. No. Ustedes saben que no es así y nunca pedimos o interrumpimos para pedir. Es mi obligación decirles. Pero le piden a cosas a Dios. Dios lo hace y luego, miren, todos. ¿Para qué te digo que no? Sí. Ya, cambiamos de tema porque es espinoso. No, es que hermanos, por favor, lo que Dios hace es para tu bien y para mi bien. Escuche. ¿Tú crees que Dios te pone aquí esto para molarte o pisarte los juanetes nada más? ¿O es para tu bien? A ver, contesta con todo tu corazón. ¿Es para tu bien? Sí. Entonces hay que obedecerlo. No le dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, traigan todos los diezmos al alfolí y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Cómo empieza esa bendición? Con la palabra. Porque si tú no eres justo en las riquezas infieles, no te puedo confiar lo verdadero, la palabra. ¿Cómo empieza primero? Empiezas a entender que la palabra sí es mejor que millares de oro y plata. Es mucho mejor. El cristiano carnal se preocupa más por la lana que por la palabra de Dios. El cristiano maduro se preocupa más por la palabra de Dios que por el dinero. Es asunto de Dios, no es mío. ¿Dónde dice eso? Lo vimos al principio con lo de la barca. Y busca primero el reino de Dios y su justicia. Aquí está definido el reino de Dios y su justicia. Aquí está definida la justicia de Dios. Aquí está. De hecho, yo en la mañana estuve meditando sobre Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, de hecho, tenemos que estar convencidos de los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Sí, exacto. Pensamientos de paz. Si no estamos y no de convencidos, la naturaleza carnal es la que domina. En el momento que recibiste a Jesús, te convertiste en un ser espiritual. Y los principios que regían tu carne ya no rigen ahora. Ya no, ellos son diferentes. Por ejemplo, en el mundo es, yo nado así. ¿No es cierto? Acá es más bienaventurado es dar que recibir. Y uno dice, pues será el sereno, pero yo le sigo acá. ¿Sí me explicó? Aunque lo diga la Biblia, aunque lo diga. Entonces esa coraza de un corazón endurecido se rompe por la palabra. No es mi palabra como un martillo, dice el Señor, que quebranta la roca. Es por la palabra. Y cuando ahorita que dijo Silvia Jeremías 29:11, ¿es 29:11 o 9:11? 29:11. Porque yo sé, pregunta, ¿Dios sabe? Exacto. ¿Él es el sabio? Te dice, no te vayas a casar con un incrédulo. Y unos dicen, pues yo no estoy para escoger, sino para arrebatar. No, espérate. Espera, yo tengo lo mejor para ti. Espérate. Yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor. Espérate. Pero ahí están, ¿no? Le echan, tienen los ojos tirantes y flojos. Vamos otra vez al texto de
Salmo 81, verso 13. ¿Ya lo vieron? Sí. O si me hubiera oído. ¿Cuál es el clamor del corazón paternal de Dios? Si hubieran atendido a mis mandamientos. Si me hubieran. Deuteronomio 5:20. Si hubieran atendido a mis mandamientos. No, ese es. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Isaías 48:18. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. ¿Cuál es el clamor de Dios? Él tiene pensamientos de paz y de bendición para ti. Él es nuestro Padre y demostró en la cruz porque como nos ama. Y Él dice, quiero un hijo obediente. ¿Qué padres no quieren hijos obedientes? Hasta un narcotraficante, ¿no? Sí. Quiere que su hijo le obedezca. Tú vendes droga porque vendes droga. O sea, entonces Dios dice, yo no diseñé una vida para ti como mi hijo o mi hija, con cargas. No la diseñé así. De hecho, cada carga que tengas, dámela a mí. Y ese clamor del Señor, dice, vean la pequeña palabra sí. ¿Qué es sí? Un condicionante, ¿no? Sí, condicional. Sí. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mi palabra o en mis caminos hubiera andado Israel. Pero por su justicia y su santidad, Él no puede quebrantar sus propios principios. El día del juicio final no puede decir alguien, fíjate, Señor, que yo siempre creí en ti, sabía que había un Dios, esto y aquello, lo otro. Y pues la verdad es, pues no quise recibir a Jesús porque yo tenía cuates que me burlaban y se burlaban de mí. Pero tú entiendes, ¿no? Se imaginan a Dios diciendo, bueno, por tratarse de ti, voy a hacer una excepción. Sí entiendo, No. pero la respuesta es... Jesús murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros y esa sangre nos limpia y nos da acceso al paraíso. Ahora, así para cada promesa, todas las promesas de Dios son condicionantes. Y de veras, lo peor que puede hacer uno es no analizarse. Mi camino, estoy viviendo mi vida, estoy contento con mi vida. Realmente estoy contento. Tengo la paz de Dios, nadie es perfecto, pero tengo esa paz. Ya estoy harto. Muchos dicen, Señor, ya ven, por favor, ya ven. Pero no lo dicen en el sentido de amor por Dios, sino que ya están hartos. No, ya, por favor, ya. Mira, mi suegra ya no la soporto. Mi suegra ya falleció hace mucho tiempo. Engañoso y perverso es el corazón. Y luego, si me hubieran oído, y ya lo vieron, caminaron en sus propios consejos, en sus caminos. Hablando de eso, hermano, de acuerdo a tu fe, hazlo, pero ojalá te alcance para que nunca pidas prestado. Ojalá te alcance para que nunca pidas prestado. El camino de Dios es suplirte todo lo que tú necesitas. En el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Si tú te saltas esos parámetros, estás fuera de la cobertura de lo que Dios quiere suplirte. Grábense esto, el mundo siempre te va a decir pide prestado, pide prestado. Y cuando tú haces eso como hijo de Dios, estás dándole una muy mala reputación a Dios porque estás diciendo que Dios no se ocupa de mis cosas. No estoy contento con lo que Dios me da, quiero más. ¿Cuánta gente vive endeudada?
¿Cuánta gente vive endeudada? Una gran mayoría, ¿verdad? Cuando la Biblia dice no debáis a nadie nada. ¿Cuál es el primer paso para no deberle nada a nadie? No pedir. No pedir prestado. O vemos que Dios es Dios, o caminas en tus propios consejos. Right? Porque cuando pides prestado, hay es una sucesión de eventos que contradicen lo que Dios dice. Número uno, a lo mejor te estás negando la posibilidad de ver que Dios te supla en una manera sobrenatural lo que tú quieres obtener. Muchas veces pasa eso. Otra, vuelvo a repetir, le dices, como Dios no se ocupa de esto, yo me ocupo. Y estás quebrantando principios bíblicos. Otra, le estás negando la posibilidad a algún hermano o hermana o grupo de hermanos que te bendigan y ellos a su vez ser bendecidos. Hay un montón de eventos. Pero la presión de este mundo y la presión que hace uno mismo y la ignorancia de los principios bíblicos hace que uno caiga en este tipo de cosas. Porque no es fácil irse, bueno, relativamente fácil decir voy a comprar un coche último modelo a crédito. ¿No es fácil? La pregunta es relativamente fácil. Sí, ¿no? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es? ¿Es para la gloria de Dios? Es donde digo, el ego luego puede mucho más que lo que Dios dice. Por eso es caminaron sus propios consejos y fueron para atrás y no para adelante. Por ejemplo, Efesios 6. Dos y 3. Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de la vida sobre la Conste, miren, y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no te dice si fueron buenos, si fueron así o asado. Porque hay padres o madres que de veras, ¿para qué les cuento? Ni se ocupan de los hijos, los avientan como si fueran animalitos y andan, ya saben, se da de eso, ¿no? Pero Dios te dice, tú hónralos. Así sea Paquita, la del barrio, hónralo. Dios bendiga a Paquita, es un ejemplo. Honra, y los padres y madres que tienen hijos pequeños tienen que enseñarles desde chiquitos a que los honren, para que les vaya bien. Pregunta, ¿a qué se refiere con honrar? Honrar, cuando están chicos, a que los tengan en alta estima y sean obedientes. Ellos deben de saber que los papás son la autoridad. Hay un libro que se llama Niños Felices y Obedientes. La verdadera felicidad viene, aunque no lo creamos, de obedecer a Dios. La verdadera felicidad de un niño viene en obedecer a los padres. Hay padres, ¿lo han visto, que tienen sangres de atole y no les llama la atención ni por nada? ni los cuidan. Vean qué dice Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué pasa si alguien detiene un castigo a su hijo? Lo aborrece. ¿Y el que lo ama? Desde temprano lo corrige. Miren, yo tuvimos una lección muy grande con un pastor. Su niña, de 2 años, estábamos en su casa. Y así más o menos así era el salón. Ahí daba clase. Y la niña de 2 años se acercó a un contacto.
estaba zafado un contacto eléctrico. Entonces la niña quería meter el dedo ahí, entonces el pastor le dice, no. Y los niños, desde muy temprana edad, quieren retar la autoridad de los padres. Y entonces, ya ven cómo son los niños retando, ¿no? Se le queda viendo al papá. Así le hizo. El papá se acercó, háganse cuenta que él es el niño, se acercó y le hizo, te dije que no, le dio un manazo, te dije que no. Pero con los ángeles de Atole, ay, que hagan lo que quieran, todo. No. Nosotros desde chico, desde que mi hija estaba chiquita, teníamos una tabla con eso, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Nos enseñaron en la congregación, cuando un niño, fíjense lo que decía, cuando un niño esté haciendo ruido y todo, por respeto a los demás hermanos, llévenlo lejos. Porque si no interrumpen mucho. Así fuimos enseñados. Moisés, él desde chiquito, no lo dice la Biblia, pero se intuye, tenía que estar calladito y aprender a respetar. Es lo que hay que hacer a los niños. Deben de honrar, deben de honrar. Sí, por bien de todos, por bien de todos. Desde chiquito, él no conoce, Abraham no sabe, quiere comer y grita, pero ¿qué hace uno? Lo saca. Para bien de todos, para no estar distrayendo. Muchas veces, por no decir esto, ¿no han visto los memes? Cuando un niño está llorando en la predicación, ponen cara de, ¿no han visto? Los niños no saben, pero hay que educarlos. ¿Ok? Pero ahí, Proverbios 13:24, que dice, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Mas el que lo ama, Desde temprano. Lo corrige. Bueno, padres cristianos, buenos. ¿Qué hace el mundo? No, hombre. No, ¿cómo le vas a pegar a un niño? ¿Lo vas a traumar? ¿No dicen eso? Fíjense, pongan mucha atención. El experto que sacó esta onda de no pegarle a los niños porque se trauman, su hijo se suicidó siendo adolescente. El expertazo. No se trata de lastimarlos, pero de corregirlos. Hay que corregirlos y tienen que tener castigo. ¿Qué es castigo? Hijo, pórtate bien. Para que haga lo correcto. Castígalo con vara, dice la Biblia. Dios te da varazos, azota. Miren, los sentimientos son espantosos. Yo pienso que no hay que hacer. No, dice la Biblia, Dios azota a todo el que recibe por hijo. Y azota es azota. Tienen que entender quién es la autoridad. ¿Ok? Pregunta, ¿un castigo le debe doler al niño o no? Sí. Pregunta, ¿te debe doler cuando Dios te azota? Sí. Entiendan, tenemos una situación de sentimientos donde nos hemos formado una idea que está totalmente equivocada de acuerdo a la Biblia. El que detiene el castigo, ¿qué se imaginan ustedes por castigo? ¿Algo que le duela o que no le duela? Algo que le duela. Lastimar, ya sería llamarlo al hospital, un ojo morado. No. Para ahí están las pompas. Decía que la mejor psicología era una nalgada a tiempo. ¿La mejor? ¿Por qué ahora la juventud está, como animales salvajes? ¿Por qué? No sé ustedes, pero a nosotros sí nos daban. Sí. Yo que sí estoy ya medio betabel. ¿Te daban con el cinturón? Sí. Ven qué chuladas muchachas, ¿eh? Las formaron bien. O sea, nos daban. Ahora, y empezó el diablo empezó. No, se van a traumar. No. Por eso el anticristo va a confundir a muchos. Como por ejemplo, ¿dónde nació el Señor Jesús? ¿Cómo lo ponen en el mundo? Con flores y paja limpia y todo eso.
Era olor a animales, ahí estaba en medio del Las en el vacas. establo, las vacas, olía. Mosca. Ahora, si él nació ahí, ¿tú qué te esperas? No, yo puro hotel de 5 estrellas. O sea, son realidades. La Biblia dice, por eso no podemos entender. Transfórmate por la renovación de tu entendimiento. Romanos 12:2. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué creen que crucificaron al Señor? ¿Por qué creen? Busquen el texto donde dice, castígalo con vara y no morirá. Busquen eso. El texto en una concordancia, por favor. Está en Proverbios también. ¿23:14? Fíjense, 13 y 14. 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Castigas con vara. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, ¿qué pasa con la psicología satánica? Bueno, no la psicología, el punto de vista satánico. No, déjalos que hagan lo que quieran, si no se van a traumar. Es abuso que vamos a llevar a la cárcel. Así me llegó mi hija una vez. Sí, claro. Estaba en primario, muy salsa. Papá, ya no vas a poder pegar. No, hija, porque te voy a demandar. A derechos. A derecho, no sé. Sí, muévele tantito. Derechos de los niños. A ver si los derechos valen aquí. No. Ahora, más vale unos tablazos a tiempo que después sean unos delincuentes o más bien Ándale. pelen a los padres, hagan su vida un papalote, todo. Si yo amo a mi hija, pongan mucha atención porque muchos se confunden, aquí entra lo que es humano. Si yo amo a mi hija, ¿cómo o qué hago para demostrarle ese amor? Corregirla. No. Ah, Tengo que hacer lo posible para que ella se conforme a Cristo. Eso es amor. Lo demás es consentimiento. John Piper dijo, palabras duras a realidades duras. Lo demás es consentimiento. Nada más. ¿Vieron Hebreos 12:6? Sí. Porque el que ama El Señor porque el lo que Señor ama. al que ama, Y azota a todo el que recibe por hijo. Pregunta, ¿lo hace por amor? No se equivoquen, el amor que el mundo pinta no es el que se aplica aquí. No es. A ver, ¿murió Jesús en la cruz por amor? Sí. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Pero cuando te toque el azote, ¿a quién azota Dios? al que recibe por hijo. Al que ama. Al que ama y a todo el que recibe por hijo. Miren, no estoy diciendo que lo despedaces, ¿verdad? ¿Cuántos padres han creado delincuentes por no meterlos en cintura? N. Y luego no quieren saber nada de los padres. Nada. Si no se sigue el patrón bíblico, vuelvo a repetir, vean Romanos 12:2, por favor. ¿Cuál es la orden? No os conforméis a este No te metas al molde de este mundo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes o no te metas al molde de este mundo, está abatañado, está viciado, está lleno de sentimiento. No. Transfórmate, metamorfosis, por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos viciados con un montón de cosas que... A ver, les voy a decir el ejemplo claro. Los niños, los reyes magos, nos dicen eso. Ay, que sí, pobrecitos, es que les quitas la ilusión, los reyes magos. ¿Qué es eso? Mentira. ¿Eh? Mentira.
O sea, le están diciendo, Dios no te suple. Son los demonios que se llaman reyes magos. Ya poniéndolo así como es. Pero si pobrecitos, si no les quitas la ilusión. Y desde pequeños se les enseña a que Dios no es el que suple. Como hablaba con un hermano, no es que si no uno les quita la ilusión, estás quitando ahorita, porque si tú le dices que Dios es el que le suple y por toda su vida, jamás va a ser desilusionado. O Santa Claus, cuando Santa Claus es una... Entonces, no se equivoquen, tienen que estar en la Biblia. Mira, voy a decirles, cuando dicen no se conformen en este siglo, si tú andas con toda la información que has recibido del mundo sin el complemento bíblico, ¿qué va a haber en tu mente? Telarañas, tinieblas. Por eso es que luego la vida se hace como se hace. Ahora, y estoy de acuerdo, no es descargar la ira sobre el hijo. Tampoco, pues vas a sacar a cocos y patadas, no. Porque eso va a ser conversos e inconversos. No estoy hablando de eso. Pero cuando la Biblia dice una cosa, eso es. Por eso dicen, los dejé en sus propios consejos, en sus caminos. Ahí está un camino falso. No es que si lo pegas lo vas a traumar. No, ¿qué dice la Biblia? Les voy a decir una cosa. ¿Saben que una gran mayoría de los homosexuales es porque la mujer es la que gobierna en la casa? ¿Sabían eso? Sí. Está pisoteando un principio bíblico. Porque cuando eso pasa, está la mujer en rebelión. Rebelión total. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y es cabeza mientras no contradiga la autoridad divina. O sea, un marido no le puede decir a la mujer, te prohíbo que te congregues. Ahí sí no, ahí no funciona. Porque se va en contra de la voluntad de Dios. No, espérate, si es que yo me congrego y me vale un rábano lo que tú digas. ¿Sí me explicó? Sí. No los veo muy entusiasmados. Por eso es que vemos este tipo de cosas, porque Dios nos dice ciertas cosas que luego chocan contra lo que nosotros pensábamos o creíamos. Entonces, los deja en su malvado corazón. Ahora vamos otra vez al Salmo 81. Bueno, antes un ejemplo claro. ¿Qué pasa con la adoración o la veneración aquí a la Virgen María? ¿Qué pasa aquí en México? O la guadalupana. Cuando te dice alguien a ti, no, es que la Virgencita es la madre, ¿qué haces tú? ¿Qué les dices? Les digo. Yo les pregunto cómo se llamaba la tutora de Jesús, ya me dicen María. Entonces, ¿de dónde sale la guadalupana? La Biblia, ¿Dónde está en la Biblia? Y la Virgen del Santo Socorro, y la de, ¿cómo se llama? Tequila, ¿cómo? Tequilas. La de Tequila. Miren, ¿por qué lo apunté aquí? Vean Lucas capítulo 11, por favor. Hermanos, Lucas 11. Vean esto, cómo la Biblia nos ubica. A ver si ya con eso ya quitas a la Virgen de tu cabecera. Lucas 11, 27 y 28. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, ahí está el catolicazo. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Arroz? O sea, antes que eso, están los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces son bienaventurados, dichosos, doblemente dichosos, felices.
Es que se van a ofender. ¿No dicen eso? Bueno, vamos al 81, Salmo 81. ¿Se dan cuenta cómo se lamenta el Señor? Sí. ¿Por qué no me oyen? Vean el verso 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. No me oyen, entonces voy a dejarlos a merced de sus enemigos. ¿Qué? Porque a veces se multiplica la guerra y vienen de varios frentes. Y muchos confunden las pruebas con la disciplina. Es muy diferente. En un momento habría yo derribado a los enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Pero que llegar al punto 16. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Cuando dice en Egeo, mediten bien sobre sus caminos. Y meditar bien es hacer cuentas exactas de mis caminos. Dice, porque siembran mucho, recogen poco, y su salario se va en saco roto. Y se quieren calentar y no pueden. O sea, es como una vida infructuosa. Y dice, medita bien sobre tus caminos. Medita bien. Porque aquí lo que está diciendo que nos sustentaría con lo mejor del trigo y con la miel nos saciaría, de la peña nos saciaría. Ok, inclusive tiene una interpretación también bíblica esto, porque dice que su palabra es más dulce que la miel y nos saciaría de ella también. Pero hablando en lo del que es del cuerpo, volviendo al tema de los peces que sacó del mar el Señor, quien vieron el video tienen idea de la cantidad de peces que eran. Impresionante. Pregunta, ¿es algún problema que Dios te supla? No. El problema es que no nos fijamos en las políticas que Él rige, que Él tiene para regir este tipo de cosas. ¿Saben cuál es el falso evangelio? Por ejemplo, el de pare de sufrir, el de enlace, o cállate con tu cuerno. Ponen un poquito de verdad, pero no. La verdad es, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Amén. Búscalo primero. ¿Por qué? Porque en Eclesiastés dice, puedes tener, pero Dios no te va a dar la capacidad tampoco de disfrutarlo. Como un narco. Puede tener, pero no le da la capacidad de disfrutarlo. ¿Se acuerdan de ese multimillonario que murió en el hotel de Acapulco? Que se dejó crecer las uñas aquí. ¿Sí se acuerdan? No. Estuvo en el último piso del hotel del Princess años viviendo ahí. Todo loco y multimillonario. Y tenía miedo a los microbios, medio miedo a eso. Se aisló ahí. Tenía para aventar para arriba. ¿Y de qué le sirvió? De nada. La vida más apasionante por vivir y la que llena más es la de estar cerca de Dios, estar con Dios. No hay otra, no te engañes. Pobre gente la que no entiende esto y se va a la tumba como una araña fulminada. Pobre gente. Pobrecitos. No entendieron, nunca entendieron que hay otra dimensión. Ahora, ¿para qué estamos nosotros? Como dijo todo en el testimonio, para decírselo. Para rescatar. ¿De qué vale? Por ejemplo, vuelvo a repetir, que el coronavirus, que no me dé. Y te pasas otros 20 años, pero no haces nada para la gloria de Dios. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Entonces prefiero morirme en una semana haciendo la voluntad de Dios que en 20 años no haciendo. ¿De qué sirve? Pónganse a pensar a profundidad. En Proverbios 1, ¿hasta cuándo amarán la simpleza?
Vuélvanse a mi reprensión, les haré saber mis palabras y derramaré mi espíritu en ustedes. ¿Hasta cuándo van a amar la simpleza? ¿Para qué viven? O sea, le llama simpleza. Es simple. Vean Proverbios capítulo 1, por favor. Proverbios 1. Ver 22 y 23. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Cómo le llaman a los insensatos? ¿Que aborrecen qué? La ciencia, pero la ciencia o el conocimiento divino. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y vuelve a repetir lo mismo que el Salmo 81. Vean otra vez cuando empieza la reprensión, en el verso 24, dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Ya vieron? Llamaron, llamó el Señor y no quisieron oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión, no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, los juicios de Dios sobre la tierra y particulares también. 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. 30. Ni quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión mía. O sea, no la tomaron en cuenta, la menospreciaron. No la tomaron en el valor que debería de dar. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Proverbios 14:14. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. A ver, ¿dice la prosperidad de los necios? Sí. ¿Hay necios que prosperan? Sí. De acuerdo al mundo, nada más. Pero eso no vale de nada. Y el 33 es un bálsamo maravilloso. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Wow. Allá afuera que se apaniquen los que quieran apanicarse. Pero si tú eres cristiano y oyes a tu Padre Celestial, Pablo dijo, morir es ganancia. Amén. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando tú empiezas a dudar de la Biblia, empiezas a poner en tela de juicio lo que dice y empiezas a tomar decisiones que la contradigan, vas a cosechar un fruto espantoso. Espantoso. Dios tiene misericordia, Dios nos ama, Dios nos bendice, pero por eso dice, ¿cuánto castigo piensan que merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto castigo piensan que merece? Pero ahora, bendito Dios, porque ahora entendemos que el corazón paternal de Dios está diciendo, oh, óiganme hijos, óiganme, yo no quiero que te vaya mal, no quiero que sufras un daño en tu alma, que estés cargado, cargada, óiganme, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. ¿Por qué digo esto? Tenemos que apegarnos brutalmente, si se puede decir, brutalmente a la palabra de Dios. Voy a repetir, ¿qué pasa si en una semana hay un terremoto que destruye la mitad de la Ciudad de México? Y cadenas de suministro y todo se corta. ¿Quiénes van a estar gozosos? Los hijos de Dios. Nada más, los que están apagados a la. Amén. Por eso es importantísimo entender. Cuando Dios te dice,
medita de día y de noche, no es una sugerencia, es una orden. Deber. Y Dios tiene el derecho de ordenar por cuanto Él creó el universo. Y Él te lo ordena por tu bien. La carne, la naturaleza caída del hombre está maldita. Hay un designio para la carne, muerte. La carne, la ley del pecado opera en la carne, en el cuerpo, y cambia la naturaleza caída, las aras. Y dice la Biblia que esto no puede heredar el cielo. Entonces hay un designio, muerte. Ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Vean Romanos 8:6, por favor. Porque al ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Lo has vivido? Sí. Tanto uno como lo otro. La muerte por la carne y la vida y paz por el espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La pregunta es, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. entonces, ¿tú qué quieres? ¿Vida y paz Sí. o muerte? Hermanos, un consejo. También, no te quejes. No te quejes. La queja es el lenguaje de Satanás. La gratitud es el mensaje divino. Dale gracias a Dios por tu vida y por lo que tienes. Dios dice, por ejemplo, a José en la cárcel, el dicho de Jehová le probó. No te quejes, dale gracias a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Ok? Pero ¿por qué? Si explota el planeta ahorita, por decir algo no va a pasar, pero que explotara, tienes vida eterna. Y no tienes, miren, lo más insensato que hay es quejarse por la economía. Voy a repetirlo. Lo más insensato y diabólico que hay es quejarse por la economía. Es insensato, porque le cierran la puerta a Dios para suplir. Se la cierran. No te quejes, ora conforme al Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. En un salmo se anunciaré por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche. Señor, danos hoy tu pan, el pan que necesitamos por tu misericordia. Dios te lo suple y en la noche dices Dios es fiel. Gracias. Quejarte, lo único que haces es atraer más y más y más y más escasez. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces para 4,000, era así: Señor, te damos gracias por los alimentos que nos das. Haz de cuenta que tú sacas una lenteja del refri para una familia de 5. Señor, te damos gracias por la lenteja que nos das. ¿Qué va a hacer Dios? El corazón paternal de Dios así abrió la cárcel cuando alababan al Señor Pablo y Silas en la cárcel. Empezaron a alabar y destruyó todos los cerrojos y todo. Pero si te quejas, ni media lenteja te van a dejar. Bueno, 2 lentejas rellenas de queso. No sé si me estoy explicando. Le cierras la puerta a Dios para que te bendiga, se la cierras. Y van a ir de mal en peor, hasta que no entiendas que para salir de ese desierto es darle gracias a Dios en todo. Ahora te lo voy a poner de otra manera. ¿Cuánto valen tus ojos? Pues los que ven mal están medio devaluados, pero no, ¿cuánto vale? O sea, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ahora, ¿puedes ver? Y lo das por sentado que puedes ver y todo, pero luego no tenemos la conciencia de lo que eso es. Dios lo sana y a veces les vale un rábano.
Por eso dice, no se preocupen por lo que van a comer o beber, no estén en ansiosa inquietud como los que no me creen. ¿No vale más la vida que el alimento? No mucho más el vestido, así dice. Si Dios cuida a las aves del cielo que no siembran ni cosechan, Dios las alimenta. ¿Cuánto más ustedes, hombres de poca fe? El dudar de eso es insultar a Dios, te lo voy a repetir. Es insultar. Es decir, tú eres un mentiroso, Señor. No, eres mentiroso. No tienes palabra. Tú vas a cosechar el resultado de eso. ¿Ok? Sin fe es imposible agradar a Dios, si no lo dicen en la máxima expresión. Sin fe es insultar a Dios. Insultarlo. Porque si tú crees que Jesús murió por ti y Él dice que Él da las cosas con Él y tú dudas de eso, es insultarlo. Y es alabar a Satanás. Te lo digo porque hay personas aquí que se quejan de eso. Te lo voy a decir directo. Estás echándole porras a Satanás. Prepárate porque te va a ir peor si sigues en esa misma cosa. Prepárate, te va a ir peor. Ya basta de jugarle a la iglesita. O Dios es Dios o no lo es, pero decídete. Dios vomita de la boca a los tibios. Y a lo mejor ya el tiempo se cierra, se está acabando, entiéndanlo. Dios es digno de suprema alabanza, de honra, de gloria, de honor. Él es la verdad. ¿Ok? Y es tiempo de decírselo. Que se ofendan. Ahí están los que no quieren servir a Dios y todo, como si Dios necesitara de ellos. Con una estúpida actitud de perdonavidas. Ya basta. Ya basta. Si Jesús murió por ti, créele. Y si no crees que murió por ti, pues vete al infierno, pero no contamines a los demás. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Sí. Por eso luego los profetas se incomodaban. Porque decían la verdad y muchos se incomodaban. Pero Jesucristo es el Señor. Y Él te ama. Y dale gracias en todo y por todo. Dale gracias siempre, no te quejes. Es tiempo donde el santo será más santo y el impío más impío. El impío se va a endurecer más, el santo se va a santificar más. ¿Okay? No tarda. Y esto que pasa, esto del coronavirus, es un cohete chino. Y queda justo, es una chinampina. Pero espérate, y voy a volverlo a repetir. Los que se queden a la gran tribulación, el coronavirus es Caperucita Roja. Ahí está. Y la gran tribulación no es nada a comparación del infierno eterno. No es nada. Entonces, si Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y Él nos ama. No tenemos que hacer algo para responder a eso. Y lo voy a repetir, Él es digno de suprema alabanza. Cuando lo alabes, alábalo con el corazón. Bendícelo, alábalo. Levántate y alza las manos. ¿Está claro? Sí. Entonces, acuérdate una cosa, Él tiene pensamientos de paz para tu vida, de bien, pero Él por su justicia, por su misericordia y santidad, Él está sujeto a lo que Él puso aquí. Por eso en la oración, cuando es conforme a su voluntad, dice, ya lo tienes. Si ya lo tienes, sabes que es su voluntad, ¿cómo vas a caminar? Confiado, gozoso. Pero el que dude es semejante a la onda del mar que es echado de un viento a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hay que ponerle balance. Muchos piensan que sí es automático. No. Si tú estás duda y duda y duda, no vas a recibir un cacahuate, ni la lenteja. Amén. Entonces, Dios te creó a ti y me creó a mí para alabanza de su gloria. Si tú vives para ti, tú lo cosecharás para ti. Si vives para el Señor, vas a tener una vida abundante.
Amén. Entonces, si es un llamado a que despierte la iglesia, que despierte en cuanto a que tiene mucho que hacer en el cuerpo de Jesucristo. Ok, hay bebés en Cristo, que apenas nacieron, están siendo sanados, pero los que ya tienen años tienen que despertar a hacer algo por Dios. ¿No es maravilloso, por ejemplo, ahora que nos podamos juntar aquí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estuvimos orando, pidiendo a Dios, dijimos es su voluntad, ya lo tenemos, ¿verdad? Sí. Gloria al Señor. Entonces, agrábense esto, hermanos, grábenselos todos para que tu oración sea eficaz. Grábatelo, 1 Juan 5, 14 y 15, grábenselo. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Cuál? 1 Juan 5, 14 y 15. Ok, abran su Biblia y esa es la confianza que tenemos. Es un oro. Bueno, todas las veces mejor que eso, pero esta promesa es, si es conforme a su voluntad, ya lo tengo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice, ¿sabemos que tenemos qué? Las Hay que ver. peticiones. Sabemos. Está aquí, está prometido, ya lo tengo. Entonces, fíjense bien, hermanos. Fíjense bien, para que se quiten del pánico y la estupidez brutal que es quejarse de la economía. Él dice, Hebreos 13:5, nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿No lo dice? Sí. ¿Es verdad? Sí. ¿Lo tenemos? Sí. Y entonces, si empiezo a quejarte, ¿qué va a pasar? No lo recibes. Estás diciendo, esto no es cierto. Aunque Él diga, nunca te dejaré y nunca te desampararé, ¿qué pasa? Te andas con mi Jesús en la boca. Te está diciendo, no, no es cierto. Entonces tú dices, Señor, gracias porque tú eres bueno, te agradezco por el pan de cada día, gracias, Señor. Amén. Es tiempo que allá afuera vean a los cristianos y que los vean como lo que realmente son. Jesucristo vive en nosotros. Tienen que verlo. Tienen que verlo.